vamos a estar conversando un poquito del espejo de obsidiana. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bienvenidas y bienvenidos. Hola, hola diosas, qué bueno, buenísimo, maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, quise hacer este en vivo porque tuvimos un boom en los me gusta del testimonio que les compartí anoche, en donde hablé de un caso clínico, de una sesión individual que tuve esta semana, en la cual trabajamos con el espejo de obsidiana y estuvo muy fuerte porque se abrió una memoria pasada de esclavitud, de tortura hasta la muerte, ¿no? Literal. Entonces estuvo bien fuerte y compartí un poquito de ese testimonio y hubo mucho interés. Me hablaron muchas personas que querían tomar terapia individual y nada, sinceramente en este momento la terapia individual estoy a full y tengo que soltar un poquito la clínica durante los próximos meses. Entonces vamos a hacer este live para compartir acerca del espejo, que puedan preguntar. También si hay gente que se está conectando que haya trabajado conmigo el espejo, les invito a compartir también sus experiencias y voy a compartirles, ¿no? Primero que todo, ¿qué es el espejo? El espejo de obsidiana es básicamente esta geometría que ustedes pueden ver allí y se utiliza de esa manera, ¿no? Se pone 45 grados mirándola. Esa es la forma y el espejo de obsidiana en particular siempre es de obsidiana, no utilizamos de otra piedra, y lo que hace la obsidiana es abrir registros del inconsciente en huevito, en disco, en falo, en espejo, en cualquier geometría con la cual podamos trabajar. Una de las formaciones que yo hice como terapeuta y como maestra de obsidiana fue hace muchos años aquí en México y me ha tocado trabajar intensamente durante los últimos 13 años con la obsidiana. Entonces he visto muchos casos clínicos, he tenido muchas experiencias personales también, y más o menos hace 12 años, una de las primeras experiencias que tuve con el espejo de obsidiana fue en un contexto que les voy a contar ahorita. Fue justamente hace 12 años más o menos. Me fui a un retiro de obsidiana, un retiro que estaba abierto para toda la gente que quisiera tomarlo, no solamente para terapeutas de obsidiana. Y fíjense que el retiro se llamaba monjología con obsidiana. Y básicamente el retiro se trataba aquí en México de estar una semana vestida de monja. Sí,
de, de monja católica. Y entonces era hacer la experiencia de abrir el registro de vida pasada en la cual uno hubiera sido monja. Yo en ese momento no tenía ningún recuerdo de vida pasada de monja, no tenía ninguna referencia en mi interior más que un rechazo, en realidad, como no a las monjas en particular, pero sí, por ejemplo, las veces que mi mamá, cuando era pequeña, me quiso cambiar a su colegio de monjas que ella amaba, yo me negué rotundamente. Entonces tenía como esa sensación como de rechazo, como de no quiero ser monja, no me quiero meter en un colegio de monja. Y esa era como mi única referencia en ese momento. O sea, no tenía un rollo en el fondo que me hiciera indagar, pero por supuesto tenía muchísima curiosidad y en general en el mundo de la obsidiana. Cuando yo me metí con todo, tomé todos los cursos, todas las formaciones, todas las maestrías, todas las especialidades y estuve ahí de lleno, formé 5 generaciones después de terapeutas de obsidiana y después de alguna manera me fui metiendo más en mis propias vías de terapia, ¿no? Y la formación de Huevitos Johnny hoy día es mucho más que solamente obsidiana, pero en el fondo me metí de lleno y justamente en ese momento, en el retiro de monjología, esto se trataba de meterse a diversos conventos vestida de monja, y entonces uno iba caminando por ese monasterio y ibas con el, ¿cómo se llama esto? Con la, ¿cómo se llama? Con la cuenta de, para ni siquiera sé cómo se llama, la cuenta para contar el Padre Nuestro o el Ave María, ¿cómo se llama? El rosario, ¿cierto? Sí, eso, el rosario. Entonces uno iba con un rosario que para mí es como un mala budista, que es mucho más, me siento mucho más cercana a lo budista que a lo católico, y entonces vestida de monja ibas con tu rosario diciendo Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, etcétera, ¿no? Ya ni me lo sé porque pero en ese tiempo tenía que meterme realmente en ese propósito, ¿no? Y entonces imagínense, vestida de monja con el rosario en pleno monasterio, y tú entras como en ese mood, ¿no? En ese viaje, en esa onda. Y estábamos un grupo de unas, no sé, 20 personas, un poco menos, todos en eso, hombres y mujeres vestidos de monja, haciendo este retiro entonces y caminando por los diversos monasterios. Entonces, en ese contexto, yo me meto al primer monasterio y en ese monasterio me pasó que cuando estaba haciendo este rezo con el rosario, automáticamente se me abre la memoria de vida pasada de monja, ¿sí? En la cual me veo siendo súper chica y llegando a un monasterio, creciendo en este monasterio, en el cual estuve con varias monjas que me gustaban en ese momento, y en la vida sigo avanzando y me voy volviendo como una poderosa monja a cargo de un monasterio en ese momento. Y luego llegamos a una sala, ¿sí? Como a una capilla, y en plena capilla nosotros sacamos el espejo de obsidiana y preguntamos: ¿desde qué parte de mí viene esta monja? Y entonces ahí es cuando la memoria de vida pasada se detona y uno lo ve. Yo en lo particular tengo facilidad para ir a mis vidas pasadas y he tenido muchas regresiones espontáneas desde muy chica. Me he acordado de muchas vidas, ¿no? Pero en sí la práctica es en ese momento
preguntarle al espejo desde qué parte de mí. Obviamente uno hace una protección, un rezo, y entonces preguntas desde qué parte de mí viene la monja, y el espejo te muestra, y no es solamente que te muestre como una película que uno está viendo, sino que uno está dentro de la película y uno siente lo que sentía en ese momento en tu vida pasada, en este caso. Y entonces yo sentí todo lo que le pasaba a la monja en esa vida, cómo lo estaba pasando, etcétera, ¿no? Y esa fue una de las experiencias que viví en ese retiro que se llamaba la monjología, fíjense. Y otro día, en el mismo retiro, fuimos a otro monasterio, porque exactamente lo sientes en el cuerpo. La vivencia de esa vida la sientes dentro del cuerpo, y eso puede ser con dolores físicos, con emociones, con distintos procesos. Y entonces otro día, en ese mismo retiro, fuimos a un monasterio que quedaba atrás de un bosque, ¿sí? O adelante de un bosque más bien. Y era muy particular porque primero entramos, se sentía como un olor raro, como antiguo, y de repente vamos avanzando, y nos fijamos, llegamos hasta una zona que era poco conocida, que no se sabía mucho de ese lugar, como que era poco concurrida, ¿sí? El resto del monasterio era visitado, porque todos estos son monasterios antiguos en el fondo, que no es que en ese momento estén las monjas, sino que hacen más como de museo en este momento, ¿no? También se hacen distintas prácticas, pero eran eso. Y entonces estaba en este nuevo monasterio, en un lugar poco habituado, y justo había como una especie como de canal de agua donde antiguamente fluía el agua. Y entonces ahí nos pasó a varios distintas, me acuerdo en ese momento, distintos maestros de obsidiana que íbamos en ese momento, como mi querido amigo Rafa, y estábamos allí y de repente sentimos llantos de bebés, y entonces nos dimos cuenta que ese era un espacio donde las monjas tiraban bebés recién nacidos, que también es un tabú, ¿no? Muchas mujeres que siendo monjas se embarazan y que obviamente no se pueden hacer cargo de esas criaturas, y entonces las matan o las dan en adopción, las botan, etcétera, ¿no? Y entonces había como esa sensación de que los tiraban al río en ese espacio. Eso fue súper fuerte. Y luego de eso vamos hacia atrás del monasterio y empezamos a caminar por el bosque. Y estamos de pronto caminando por el bosque y a mí me empiezan a doler las caderas, y llegamos como a una casita en medio de un bosque de pino en ese momento, y nos metemos arriba como en una especie de techo de la casita, y ahí abrimos todos el espejo. Y entonces ahí yo abro el espejo y no me vi monja, sino que me empecé a ver cómo me habían torturado en un bosque hace muchas vidas, en el cual probablemente tiempo de la Inquisición, donde yo vivía en un bosque junto a los animales, a los elementos, donde era súper bruja, y en ese momento me agarran, me sacan de ese contexto de bosque y me torturan. Y el dolor que sentí en ese momento fue súper fuerte, porque la tortura se trataba de que me tiraban una pierna para allá, otra pierna para allá y la cadera para atrás, ¿sí? Yo nunca he visto esa máquina de tortura así como en lo real, no sé si existe, pero esa era mi sensación y me imagino que existe, ¿no? Como de tirarte la pierna para allá y partirte en el fondo justamente el piso pélvico, la matriz, todo en el fondo, que es como un espacio
súper poderoso de creación, de creatividad, de sexualidad, etcétera, me lo parten hacia atrás y hacia adelante, y te juro que me dolía las caderas, pero así heavy, súper fuerte, y me fui al suelo y me quedé un rato arriba de ese techo en pleno bosque, sintiendo ese dolor de esa vida. Y en ese momento, bueno, siento la emoción, me quedo con el dolor después se empieza a liberar, me empiezo a hacer masaje, y gradualmente con los días este retiro termina. Nosotros ya conocíamos yo ya conocía esta práctica porque ya era terapeuta de obsidiana, me estaba formando en ese momento como maestra de obsidiana. Maestra significa que uno enseña la práctica, ¿no? Eso quiere decir maestra en este caso, ¿no? Y entonces estaba en ese proceso, y por supuesto que sana, eso sana muchísimo, porque en el fondo en todas esas vidas el alma se queda congelada, una parte de nuestra energía creativa, vital, se queda plasmada en ese espacio. Nosotros tenemos un alma que es inmortal y que viene a la Tierra a evolucionar y a hacer un proceso de volver a la fuente cósmica de alguna manera. Entonces tenemos un hilo conductor que es el alma en el fondo, y que vamos atravesando vida tras vida. Y cuando uno tiene la oportunidad de ir a abrir un registro a la vida pasada, uno revivencia ese trauma que pasamos en ese momento, siente el dolor físico, siente las emociones, reexperimenta, y eso te permite recuperar esa parte de tu alma que queda en shock literalmente, porque es como cuando hay una muerte repentina, cuando hay una tortura, cuando hay una violación, cuando hay un sometimiento, cuando hay una experiencia en el fondo que para uno es muy fuerte, uno no alcanza a procesar dicha experiencia, no alcanza a reelaborarla, no alcanza a digerirla, y entonces ahí es cuando ocurre un trauma, ¿sí? Y eso puede pasar en una sola vida, pero además pasa en traumas del alma en el fondo, que son todo este hilo conductor que les digo que es el alma, que el alma es inmortal, pero va perdiendo fuerza vital. Entonces, en la medida en que uno, obviamente esta no es la única manera de sanar, hay muchísimas otras formas, porque habitamos en distintas dimensiones. Entonces, si uno lo trabaja bajo el sistema, por ejemplo, de la constelación familiar, o lo trabajas bajo el linaje o en la ancestrología, son diversas dimensiones que tienen una sincronicidad, que están conectadas. Entonces no es la única manera, pero en el fondo la lógica de las regresiones, de ir a ver a la memoria de vida pasada, es ir a buscar a esa parte nuestra que queda traumada, en shock, y al revivir esa situación uno lo alcanza a reexperimentar y entonces lo vuelve a digerir, tal cual como me como algo que no me puedo digerir en términos alimenticios. Nuestra existencia en términos de experiencia humana es igual. Nosotros tenemos que sentir la emoción, por más doloroso que sea una situación. Lo que nos daña no es lo heavy que es, no es lo fuerte que es, sino el cómo procesamos esa experiencia. Si nosotros aprendemos de todas las experiencias no nos hacen daño, por más dolorosas que puedan ser. Si se muere alguien que amo mucho y yo lo lloro y lo siento y lo proceso, eso no necesariamente es traumático. Lo traumático es quedarse como paralizado, no sentir la emoción y que eso nos parta de alguna manera, porque justamente se produce como una suerte de anestesia automática en donde nos acorazamos, nos vestimos en el fondo para no sentir dolor, y eso sucede durante muchísimas veces en todas nuestras vidas. Entonces
lo que va pasando es que esa alma, cuando encarna nuevamente en una experiencia humana, no tiene vitalidad. Y en la medida en que va recuperando esta energía vital en las distintas experiencias, ya sea por esta vía, ¿no?, o por otras, lo que va pasando es que la energía creativa se vuelve a unificar en uno y uno puede avanzar en realmente co-crear la realidad. Porque se habla mucho como de co-crear la realidad como si fuera tan fácil como decir soy millonaria, ¿no? Y entonces voy a pensar soy millonaria hasta que lo logre. Y hay como un pensamiento medio como New Age o medio como fantasioso de que el co-crear la realidad es simplemente con una afirmación, cuando en realidad no tiene nada que ver, o por lo menos no es la forma en que lo veo yo, sino que uno co-crea su realidad justamente porque atrae experiencias de vivencias que no procesó en la anterior. Entonces, si a mí me tocó, por ejemplo, ser torturada en una vida porque era bruja en el bosque, como lo eran muchas otras mujeres en el tiempo de la Inquisición, probablemente yo voy a tener miedo a desarrollar mis dones en esta vida como maga, como bruja, como canalizadora, y cuando yo voy a esa experiencia, voy a vivirla, siento el dolor, lo lloro, me acuno, me sano, me integro, recupero esa parte y entonces ya no tengo miedo a ser canalizadora, a mostrar mis dones. Sé que en estos tiempos no me van a quemar y voy a poder en el fondo bajar información, ser sanadora, utilizar mis manos y ofrendarme a la misión en el fondo, ¿no? Y así nos pasa con todas las cosas. Quizás nos da miedo el agua, por ejemplo, porque nos ahogamos en el mar, y entonces cuando uno va a ese lugar en que se ahogó en la vida pasada, reexperimentas ese dolor y entonces recuperas esa parte que se queda como congelada, ¿sí? Y por eso es que también mucha gente parece como si fuera zombie. Es como que tú la ves y no están despiertos de alguna manera. Es como que no tienen energía vital, son altamente influenciables por el miedo, por los medios de comunicación, por todo lo que pasa en el contexto social, que obviamente estamos en un momento social muy crítico. Obviamente todos tenemos susto. No es que a mí no me pase, a mí también me pasa, por supuesto, pero me refiero cuando hay personas que no experimentan alegría de vivir de nada, ¿sí? Ese tipo de persona probablemente tiene un trauma no solamente de esta vida, sino de vidas pasadas, y esto se va repitiendo. Entonces hay un punto súper importante que es todo lo que nos afecta en el aquí y el ahora, siempre, pero siempre tiene que ver con algo que nos afectó anteriormente, ya sea en la infancia, y eso en la infancia nos afectó porque nos afectó en la vida pasada, y en la vida pasada, y en la vida pasada, y le afectó al linaje en el cual nacemos, porque hay una lógica, como se dice, escogemos a papá y escogemos a mamá, pero no escogemos a papá y a mamá porque co-creamos la realidad y dijimos desde el cielo arriba a la nube, voy a ir ahí donde esa mamá, donde ese papá, porque están súper chidos o porque son súper geniales y me caen bien. No, esa no es, así no co-creamos la realidad. La co-creamos porque ellos tienen una experiencia humana que ofrecernos, que puede incluir abandono, rechazo, humillación, vergüenza, que son heridas humanas que todos tenemos en distintas medidas y que en el fondo confirman mi propia herida anterior, ¿no? Mi propia herida de la vida pasada. Entonces hay una lógica en esa co-creación, que en el fondo la co-creación es del alma, y el alma viene a aprender a la realidad, no viene a consumir, a ser exitoso, a tener un buen marido, a reproducirse, a tener una buena jubilación, a irse de vacaciones a Cancún.
eso no es co-crear la realidad, eso es lo que nos han contado de alguna manera como en una esfera más hollywoodense o mal entendida de la nueva era, ¿sí? En realidad el co-crear la realidad tiene que ver con aceptar que venimos a la Tierra a evolucionar y que lo que nos está pasando en el aquí y el ahora es una oportunidad para habitar este proceso evolutivo en el cual somos uno y estamos todos en la misma, todos en un proceso, ¿sí? Entonces el espejo en el fondo es una herramienta que me permite ir a esa vida pasada y preguntar desde qué parte de mí, por ejemplo, tengo miedo a ser mamá, ¿no? Esa fue una de las preguntas también que yo le hice hace muchos años, el primer año que trabajé con la obsidiana, hace 13 años. Yo llegué a la obsidiana en particular porque a mí lo que me pasó fue que quedé embarazada en un momento y sentía un rechazo profundo a ser mamá, pero no solamente a ser mamá en ese momento, sino que sentía rechazo porque la persona con la que quedé embarazada no quería tener ese bebé, él no era mi pareja, no estaba, o sea, éramos como algo, pero no éramos en el fondo como maridos o esposos, no, era una relación abierta de alguna manera, y yo sentí tanto dolor, que eso me hizo congelar en ese momento mi vida e irme a trabajar con la obsidiana de lleno. Y entonces todo se fue dando, yo me entregué profundo y en eso llegué al huevito de obsidiana y a todo el resto de estas medicinas de obsidiana y de huevos y de cristales, de flores. Ya estaba en ese mundo, en la terapia floral ya estaba, pero en el fondo me metí de lleno allí. Y entonces en ese contexto, sanando ese bebé que finalmente fue sin embrión, fue un embarazo anembrionario, en ese momento mi pregunta que le hice al espejo cuando estaba tomando la formación para ser terapeuta de huevito fue: ¿desde qué parte de mí viene el miedo a ser mamá? Y entonces ahí yo me vi en una vida pasada siendo esclava y quedando embarazada y siendo maltratada por mi amo en ese momento, porque no podía seguir trabajando arando la tierra, estando embarazada me sentía mal, etc. Entonces eso me hizo ser torturada en esa vida y sentir un profundo rechazo a la maternidad y el dolor de tener una criatura que en el fondo no era bien recibida, no era amada, el dolor era muy fuerte. Y entonces en ese momento procesé esa experiencia, me di cuenta, abracé mi vida anterior, etcétera, me permití llorar, sentir, darme cuenta desde dónde me vinculaba con los hombres, desde dónde me vinculaba con el ser madre, desde dónde me pasaban tantas cosas que me pasaban, ¿no? Y obviamente eso no solamente se vincula con esa vida, por eso digo que hay muchas vías de sanar. Eso también se vinculaba con el abandono de mi papá en esta vida, se vinculaba con el linaje también, con que mi mamá también fue abandonada de alguna manera por su padre, y así, porque tú en el fondo puedes verlo esto en distintas dimensiones, no es solamente una, por eso no hay una sola terapia en el fondo que sea la única y que está para todo el mundo, sino que eso es lo maravilloso también, sino que en realidad vivimos en un plan evolutivo perfecto que podemos leerlo, habitarlo de diversas maneras, no solamente desde un tipo de terapia o otro tipo de terapia. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿cómo sano la infertilidad? ¿Qué huevito Johnny es para la infertilidad? Bueno, pero ¿cómo sano esto? ¿O cómo sano lo otro? Y en realidad no es el huevo lo que te sana. Lo que te sana es habitar tu propio proceso de sanación. Y eso implica ir a ver de dónde viene en esta vida, en la pasada, en el linaje,
reexperimentar el trauma de origen, que en el fondo tiene que ver con dónde se origina, desde dónde se produce ese síntoma físico, y entonces sentir la emoción que está detrás de esa experiencia traumática, reelaborar, darte cuenta que desarrollaste una forma de ser para poder sobrevivir ante esa circunstancia hostil. Por ejemplo, la coraza, y a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de coraza. El proceso de acorazamiento es como ponerse una armadura para poder sobrevivir, y esa armadura me impide sentir dolor, pero también me impide sentir placer. Entonces, yo, por ejemplo, desde muy chica me puse una armadura trabajólica para poder sobrevivir en una circunstancia en la cual yo como niña, a los 7 años, por ejemplo, no me sentí segura frente a una circunstancia que pasó, y entonces me volví súper autoexigente conmigo. Y eso puede ser un acorazamiento de esa magnitud o de muchos otros, en los cuales uno desarrolla una personalidad, un acorazamiento, que en Flores de Bach se llama también los 7 ayudantes, y así se puede ver desde distintos sistemas en el fondo, que también tienen que ver con bloqueo físico, que también se pueden leer desde la bioenergética, por ejemplo, de Alexander Lowen, en donde uno tiene como un cuerpo fragmentado, en donde no fluye en el movimiento, sino que hay ciertos movimientos que se tornan como estáticos, y eso tiene que ver con el acorazamiento del cuerpo, que es básicamente para no sufrir. Entonces eso es algo que hacemos todos, por eso que la danza alquimia, por ejemplo, el movernos, nos ayuda a sanar, porque va derritiendo la coraza, pero también el llorar, el abrir esa experiencia, el reelaborar ese proceso, el volver a sentir la emoción, el abrazar a tu niña interna, etcétera, etcétera. Y hay veces en que el origen, en el fondo, de ese síntoma, tú no lo ves en esta vida. Y tú dices, yo no sé por qué tengo miedo a ser mamá. Y por eso es bueno tener esta herramienta, que es el espejo, para ir a ver el origen a través de ver en el espejo de obsidiana desde dónde viene esa situación, desde dónde viene ese dolor, ¿sí? Parece que les ha gustado mucho. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Quizás hay alguien que esté ahí también que quiera compartir su experiencia de espejo. Cuando trabajamos con el espejo, muchas veces se abren emociones. Y esas emociones es importante sentirlas. Como les contaba también, se abren dolores físicos. Y es simplemente sentirlos, sentir el dolor físico, sentir la emoción. Y a veces simplemente el sentir ya nos sana, porque de esa manera vamos redigiriendo la realidad. ¿Sí? Qué fuerte. Y entonces de esa manera vamos sanando y avanzando en ese proceso de integración del alma. Se mira con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Por ejemplo, en la experiencia que acompañé el martes de esta semana, en donde trabajamos con el espejo de obsidiana, con una mujer que yo también le pedí permiso para compartir algo de su experiencia, y ella estaba muy contenta de que se los comparta. Quizás más adelante hagamos un live para hablar de eso si es que ella lo siente. Pero básicamente se trataba de que ella sentía distintas cosas cuando se ponía el huevo de obsidiana. Ella sentía mucho miedo y sentía a veces como energías a su alrededor que la perturbaban, que la molestaban. Imagínense que el huevo de obsidiana se utiliza en la noche, ¿sí? Entonces, durante la noche ella sentía estas energías como
una cosa media aspen, para los que saben de flores, como una energía como media de que la quería invadir. Y entonces eso le pasaba desde que utilizaba el huevo de obsidiana y en el fondo ella no sabía mucho de dónde venía. Ella ya lleva varios años trabajando con esos huevitos y ella tomó la formación de terapeuta de huevos Johnny el año pasado y ha seguido trabajando y ahora actualmente lleva un tiempo trabajando individualmente conmigo. Y ella estaba trabajando con dos geometrías. Una es el disco de obsidiana, que es una obsidiana de este porte que se pone en los distintos chakras y que lo que hace es abrir la memoria. Y estaba trabajando con el huevito de cuarzo ahumado, que también es un huevo que aspira energía densa, no tanto como la obsidiana, sino que lo que nos trabaja son ir a enfrentar los miedos, lo ancestral, lo concreto, lo que está guardado en la sombra también, pero de otra forma, diferente a la obsidiana. Y entonces ella estaba trabajando, bueno, con flores, estaba trabajando con el disco en la garganta y empezó a sentir como un raspón en la garganta, le dio una sensación rara, sentía como una sensación acá. Le indiqué también que utilizara el falo anal de obsidiana, que entre paréntesis se utiliza cuando ya llevas un trabajo avanzado, cuando ya has utilizado los huevos mucho tiempo. Se puede indicar en algunas ocasiones el falo anal, que lo que hace es limpiar el canal de la Kundalini desde el ano hasta la coronilla. Todo jala la energía densa y limpia ese canal, que además trabaja el arquetipo de la esclava sumisa, que tiene que ver con el chakra 1, con el sometimiento, con el abandono, con el miedo ancestral de no poder controlar las cosas, etcétera, etcétera. Entonces ella estaba trabajando con todo eso y tuvimos sesión individual el martes, y en la sesión ella me cuenta que le ha pasado algo varias veces, que se ha sentido invadida por un par de hombres en distintos contextos. Primero porque durmió en la casa de una amiga y entonces en ese contexto apareció un hombre observándola en medio de la noche y ella sintió un profundo miedo, ¿no? Y luego en otro día, hace unos meses, también le pasó que estaba durmiendo y de repente mira por la ventana y ve a un hombre observándola, mirándola, ¿no? Y esto a ustedes les podría parecer casualidad, cosas que pasan o no, pero el punto es que yo, como tengo experiencia en esta terapia de la sombra, de lo que sé que significa, y más varios como indicios que ella me había contado, yo me di cuenta que en el fondo esto era una memoria de vida pasada que la venía sometiendo al dolor, al ser observada, al abuso, y que es algo que había que ir a ver, urgentemente que había que ir a ver, porque cuando uno no va a ver la sombra y no la confronta frente a frente, la sombra se te mete por la ventana. La sombra se te aparece una y otra vez en los distintos contextos, en las relaciones tóxicas que uno siente, que se mete una y otra vez. Y eso no es por mala suerte, no es porque uno sea tonta, no porque sea ignorante, o porque no aprendió, o porque nadie le dijo, o porque no está suficientemente empoderada, sino porque en realidad eso es una experiencia humana que nos está invitando a ver la sombra, a ver el de dónde viene. Esa experiencia que se proyecta en el presente, pero que es parte de algo que no hemos integrado en el pasado. Entonces, lo que hicimos fue preguntar al espejo desde qué parte de ella, que además el espejo lo utilizamos a nivel etérico, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que el espejo ella no lo tenía, sino que ella llama al espejo de obsidiana, y el espejo de obsidiana se materializa en sus manos, literalmente. Como ella ya trabaja con la obsidiana, pregunta desde qué parte de mí
viene esta experiencia y yo la guié en ese proceso y entonces ella comenzó no viendo nada, observando, no viendo nada y luego le digo cierra los ojos y vuelve a hacer la pregunta, ¿desde qué parte de mí viene esta memoria de dolor? Y entonces ella empieza a sentir la garganta apretada, empieza a sentir que la están apretando de la cabeza y empieza a sentir sensaciones. Y yo le digo, métete en la sensación, ¿sí? Métete en ese dolor, métete allí, habita en ese momento esa experiencia y observa qué está sucediendo. Y entonces ella se mete en ese proceso, pregunta, observa y empieza a ver toda su vida pasada en la cual efectivamente había alguien en ese momento sometiéndola al dolor y finalmente es alguien que la mata en ese momento. Ella empieza a llorar, a sentir toda esa experiencia y entonces se detona toda la experiencia de abuso, que es en el fondo el de dónde venía estas diversas situaciones que se le iban topando en distintos contextos en donde les pasaba lo mismo, ¿sí? Y bueno, después de eso cerramos el espejo, agradecemos, etc. Y entonces mi recomendación es que se dé baños de ruda, que se sahume con copal, que se siga limpiando con el disco de obsidiana, que se tome baños calientes, que se autoame, que se cuide, que sean muchos días de tranquilidad y paz, porque en el fondo era probable que siguiera sintiendo dolores físicos, que vinieran diversas emociones, distintas experiencias, y eso fue lo que pasó. Sintió dolores físicos, sintió mucha tristeza, y ayer cuando le hablo a ver cómo está, me dice que está mucho mejor, que había sentido dolores, que había sentido emociones, pero que ayer escuchó una canción que le hacía sentir mucha felicidad y entonces se dio cuenta de que había una tela que tenía el mismo color de un turbante que usaba su esclava en esa vida, en su vida pasada, y entonces se pone el turbante y se pone a danzar con la esclava y entonces sintió que danzaba con ella, que reexperimentaba, la abrazó, le dijo que se estaban sanando, que todo iba a estar bien, sintió mucha felicidad, mucho placer y entonces se viene recuperando y va a seguir en ese proceso, en el fondo, de recuperación de esa experiencia traumática que fue súper fuerte, ¿sí? Y eso fue básicamente lo que pasó y por eso fue que les escribí el post ayer, que tuvo un super boom, que les causó tantas ganas de tomar terapia individual y todo eso. Y lo que les decía es que en este momento no tengo disponibilidad de hacer terapia individual porque tengo 31 semanas de gestación. Ya agosto voy a seguir atendiendo, pero está todo lleno, ya está todo tomado. Y septiembre me lo voy a tomar para mí. Voy a intentar tomármelo para mí, para no atender. Quizás atenderé a algunas personas que ya vienen en terapia conmigo, pero trataré de parar porque tengo fecha para el 2 de octubre. Entonces también necesito un poquito de espacio conmigo y de parar un poquito, tratar de parar. Y entonces le estaba invitando que se vinieran a la formación de terapeutas de huevos Yoni, porque ahí les enseño a utilizar el espejo y se puede utilizar el espejo en pareja, entre unos y otros, y ahí hay un contexto donde las puedo sostener en grupo durante 2 años. Entonces nos juntamos todas las lunas llenas en círculo de mujeres y ahí meditamos, hacemos danza y por supuesto conversamos del espejo, conversamos de todo lo que les está pasando y puedo resolver sus dudas y sostenerla. Y desde que se meten a la formación son 2 años de círculos, son muchísimos, son 2
años de hacer proceso en el fondo grupal y de aprender de todos los huevitos, del espejo de obsidiana, del disco, de los falos, de las ombligueras, de las vidas pasadas, de las regresiones, de los arquetipos femeninos, de dónde venimos, cómo sanar, etcétera, 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 ¿no? Ahí están las clases, están los círculos en vivo y es como una forma de poder empoderar a la mayor cantidad de personas posible y que también lo puedan aprender más personas para que yo también pueda derivar, porque me llegan todo el día solicitudes de quiero tomar terapia contigo y yo desde mi corazón lo haría feliz, pero resulta que tengo que parir y no puedo estar pariendo y atendiendo al mismo tiempo, tengo que parar tantito. Entonces es súper importante para mí que se puedan sumar en este sentido a las formaciones para que se sanen ustedes, ayuden a sanar a otras mujeres, se empoderen. Obviamente eso implica vivir procesos de sanación, pero cada una a su propio ritmo, no hay ninguna exigencia, no es como te tienes que meter todos los huevos, te tienes que meter todos los falos, tienes que hacer esto en este tiempo, no, es como cada una a su propio ritmo. Hay un montón de mujeres que están gestando, mujeres que están puérperas, mujeres que están usando el rosa, el verde, sincronía lunar, obsidiana, cada una en su proceso y en eso nos acompañamos, porque eso también es lo orgánico, ¿no? Que todas estén diversas y que estén haciendo lo que les corresponde en su proceso, ¿no? Que estén en ello. Así que esa es la idea, esa es la invitación. Voy a ver aquí arriba qué me decían porque no leía para no desconcentrarme. Aquí me dice mi hijo chico que era un espejo de obsidiana, no se lo recomiendo, muy fuerte para trabajarlo en la infancia. Súper, imágenes despiertas, muy fuerte. ¿Puedo hacer terapia con el huevo de obsidiana sola? Eso es relativo. O sea, hay gente que toma el taller y que empieza, me refiero al taller de 3 horas que está en mi página, por ejemplo, y empieza, y en el proceso yo creo que hay que ver cada una, qué es lo que una siente. O sea, si para una es suficiente leer, ver unos videos como los que yo tengo liberados en mi página, leer unos instructivos y empezar, está bien, es respetable. Si otra mujer necesita ir a terapia individual para empezar, es respetable. Si otra necesita ir a la formación, es respetable. No toda la gente que toma la formación quiere ser terapeuta, y eso es muy bueno, porque en el fondo todo el mundo queremos sanar, y eso es lo que venimos a hacer a la tierra. Entonces, si el día de mañana después con la formación vas a ser terapeuta, maravilloso, y así ayudas a más mujeres, pero en el fondo no es la única misión. La misión ahí es poder tomar todas estas herramientas que yo las súper tengo porque llevo 10 años formando terapeutas y siendo maestra en el fondo en estas medicinas, y es algo que puedo darles con toda confianza y generosidad, y entonces el día de mañana pueden ejercer o no ejercer, eso es secundario. ¿Se puede usar los huevos, Johnny, mientras está embarazada? Adentro no. Gracias por recomendarla, hermosa, es una maravilla. No sé qué decir. Excelente formación. Muchas gracias a ustedes. Dice, yo no me abría nada. Hay que abrirse, hay que sentir y hacer lo que uno sienta. Exacto, hay mucha diversidad, y eso también es importante. Hay mujeres que les choca, que no la usarían jamás, y también está bien, no es una medicina para todo el mundo, no es para cualquier momento. Hay ciertos momentos y ciertos momentos no. Sí, la formación de terapia floral y de cristaloterapia para 20 chakras, hermosa. Súmate ahora a la de huevitos, que sé que te va a encantar.
Bueno, todas las formaciones que doy son hiper complementarias. Hay muchas mujeres, muchos hombres que también las toman, todas al mismo tiempo, una después de otra, todas varias veces, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, de todas maneras les invito a estas formaciones. Está toda la información en mi página web. Los links están en mi biografía. Los pueden ver ahí. Eso, únete a la formación, te va a encantar. Empieza cuando tú quieras. Si te metes ahora, hoy día, empiezas hoy día. Si te metes el lunes, empiezas el lunes. Esto son las clases en sí, son pregrabadas, están disponibles y los Zoom son desde que tú empiezas. O sea, si tú empiezas en agosto, ahorita, el 22 de agosto, que toca domingo 22 de agosto, nos vemos en el círculo, nos vemos desde ya. Y ahí nos vemos en vivo y hacen todas las preguntas que quieran. Maravilloso. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Así que eso, nos vemos ahí en la formación para que aprendan más del espejo y de otras medicinas. Y el día de mañana, más adelante, puedan tomar también terapia. Gracias, hermosa. Sí, nos vemos en el círculo el 22 de agosto. Muchos besitos y abrazos. Entonces voy a dejar guardado esto. Yo también, hermosas diosas. Muchos besitos y abrazos. Linda, linda. Muchos besitos y abrazos. Hasta prontito entonces, ¿ya? Voy a dejar guardado esto para que compartan y comenten también.